Buenas, señoras y señores, de nuevo con ustedes. Lo cierto es que la renovación de la política sigue siendo una utopía para los dominicanos. La posibilidad de transformar el sistema de partidos políticos, de transformar la forma de hacer política en el país, de renovar el liderazgo de la República Dominicana, aun y cuando se ha estado avanzando en ese sentido, porque una pléyade de jóvenes han tomado una parte del escenario político en cada uno de los partidos y de cara a lo que pudieran ser los mayores puestos aspiracionales del que participa en política, presidencia, vicepresidencia, diputaciones, senadurías, en fin, hay una aspiración en ese sentido que está plasmada en el reclamo de la gente y en el hastío de la gente, en ambas cosas, justamente intentando hacer camino al andar, precisamente denominándose Camino Nuevo. Eglenin Morrison, de aquellos que forman parte de una familia que ha aportado suficientemente al país en más de un campo, se ha decidido también, además de aportar en la educación, a adentrarse en la política. Y logró, por encima de la maledicencia, que le fuera legalizado un partido político. Él, en base a un liderazgo particular, logró que cerca de 2,000 y pico de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, en el país, le dieran su adhesión. Vamos a hablar con Eglenin precisamente de Camino Nuevo. Bienvenido, Eglenin. Caramba, don Salvador, qué compromiso. Al escucharle me llena profundamente de emoción, porque al ver cómo usted escribe con palabras poéticas de su musa, inspirado quizás en la construcción de una sociedad mejor, en esa que Duarte soñaba, yo fui recordando por microsegundos este trayecto de 4 años de visitar las 32 provincias del país, los 158 municipios, de hacernos acompañar de un grupo de hombres y mujeres que nunca habíamos participado en cargos públicos, que quizás habíamos estado desde los sectores externos de distintas campañas políticas y que hoy convergemos en un sentimiento de decepción y somos un club de decepcionados. Somos, como he dicho en otros medios, un arca y no de Noé, que trata de aglutinar esfuerzos, de poner cada uno de nosotros nuestros talentos, ese talento que da Dios, y de tratar de fortalecer una democracia que cada día es más débil y un país que bordea, si se quiere, el riesgo de lamentablemente perder los cimientos que Duarte, Sánchez y Mella dejaron. Cuando le escucho también recuerdo una lectura de hace unos años de una obra que se llama La Poliarquía de Robert Dalt. Esta obra señalaba que la democracia era una utopía, era un sueño inalcanzable y construía, si se quiere, en términos socioeconómicos e ideológicos, un modelo de sociedad para que nosotros, algunos actores, tratemos de participar en este mundo salvaje que es la política. Aquí estoy a su orden. Eglenin, ¿qué es Camino Nuevo? Camino Nuevo no es más que un sentimiento colectivo que está anidado en el corazón de mucha gente que entiende que no puede vencer la desesperanza. Camino Nuevo es un instrumento político aprobado por la Junta Central Electoral que procura invertir la pirámide del liderazgo en la República Dominicana, empoderando a mucha gente que el sistema tradicional de la política lo vomita porque no son parte de una monarquía, un sistema monárquico ahí en el país, que está ocupando espacios por herencia, por ADN o por dinero. Entonces, Camino Nuevo es la respuesta a ese sentimiento que clama un eslogan que nosotros compartimos, que la esperanza va a vencer al miedo.
Eso es Camino Nuevo. Eglenin, ¿por qué la política? ¿Por qué un joven profesional de éxito, demasiado joven para tanto éxito en la academia, en la profesión, que tiene la oportunidad que tal vez otros no han tenido de poder acumular dinero, recursos por vía de la profesionalidad, del desempeño de lo que es tu ejercicio, se lanza a la política con tantas cosas negativas que penden sobre la política? O sea, la gente lo ve como que es tan solo un mecanismo de hacerse rico o un mecanismo de lograr favoritismo, canonjías, etc. ¿Por qué arriesgar el capital de reputación que has ganado en el ejercicio profesional metiéndote a la política? Precisamente por el hecho de que a los 14 años, uno buscando con su pregunta internamente en el recuerdo, le estreché la mano a un líder extraordinario. Fui con mami, yo soy hijo de la profesora Nelly Amador, fundadora de la ADP, una mujer que ha dado su salud, su tranquilidad por las luchas de los maestros. Mami tiene 20 años ya con una enfermedad degenerativa, fruto del estrés y de esas batallas, se llama esclerosis múltiple. Mami es sobreviviente de cáncer, pero a ella yo la acompañé al Club San Carlos, a una actividad que había con el doctor José Francisco Peña Gómez. Y estreché la mano de ese hombre y me dejó en mis manos, si se quiere, una energía que no ha muerto, una esperanza. Sufrí, como muchos de nosotros como dominicanos, su partida, y acompañé a mami al puente de la 17, aquel discurso histórico en el cierre de campaña, Sí, donde el doctor Peña Gómez se dirigió a todo el país. Nosotros como generación estamos obligados a reeditar una epopeya, un sueño que fue cercenado con, si se quiere, corrupción en un momento determinado para robarle las elecciones al doctor Peña Gómez, en un frente patriótico que hay que revisar porque fue una contradicción inclusive ideológica que hacía el profesor Juan Bosch con el doctor Balaguer levantando la mano al Camino Nuevo en ese momento, que era el doctor Fernández. Entonces, si se quiere, eso despertó en mí un sentimiento, el que le arrebatara en el 94 a Peña Gómez también la victoria que le dio el pueblo contra Pisondas y muchas bajezas, tratando de negarle su nacionalidad, haciendo una campaña sucia. Entonces yo me veía en ese espejo, no por la tez de mi piel, sino por el origen que tengo. Yo soy hijo de 2 maestros de escuelas públicas y entonces me pregunto que un niño limpiabotas o lustrador de zapatos, como un niño que a 9 años de edad conocí, él teniendo 9 años en INTEC, en la universidad, y le pregunté a Julio Paniagua que qué él quería hacer cuando él fuera grande, y me dijo que él quería ser ingeniero. Y le dije, eso solamente, Julio, depende de ti. Y Julio Paniagua se puso de pie, lo recuerdo como ahora, frente a la biblioteca Eduardo Rodríguez de Morixi en INTEC, y me dijo, yo voy a ser ingeniero civil de INTEC, de la universidad privada, donde él estaba limpiando zapatos. Pasaron 10 años y esa vocación de servicio que aprendí de mis padres, sin que la mano derecha sepa lo que hace la izquierda, colaboramos con ese sueño. Julio estudió en el Liceo Fray Ramón Pané, atrás de INTEC, le limpió los zapatos a don Rolando Guzmán, el rector, por mucho tiempo. Apareció la oportunidad de que fuera empleado de la hemeroteca de la universidad. Ya tenía los costos de los créditos a un 50%. Comenzó a estudiar ingeniería y hace 6 años me llena siempre de emoción recordar que sonó mi teléfono y salía en la pantalla limpiabota INTEC. Y era Julio Paniagua diciéndome que ese sábado, ese fin de semana, se graduaba de ingeniero civil de INTEC. Qué bueno. Entonces, para ayudar a la realización de los sueños de muchos Julio, estamos en la política para redimir a un pueblo que lamentablemente hoy hay una crisis de liderazgo y la política tradicional no quiere robar a nosotros el futuro. Eglenin, hay muchas taras que acogotan a la política y a los políticos. La corrupción. ¿Cuál es la visión
de Camino Nuevo sobre el problema de la corrupción en República Dominicana, corrupción gubernamental, corrupción privada, que esta última es la que menos se cantaletea y se sazona, pero es tan grande o quizás más grande que la gubernamental. Pero frente a la corrupción que toca a los políticos, ¿cuál es la visión de Eglenin Morrison? En una reflexión holística, de manera 360, yo le pudiera expresar que escuché esta mañana en un podcast a el economista Andy Dawater, que dijo que la corrupción de nuestro país estaba asociada a nuestro origen, a quienes fue lo que nos conquistaron. Decía él que eran un grupo de ladrones, sinvergüenzas, asaltadores que llegaron a esta parte de América. Y decía también entonces que explicaba esa nomenclatura, ese árbol genealógico de nuestro país. Y yo digo, bueno, puede ser cierto, pero no quiero entregar en pesimismo la visión de un joven que con 45 años está venciendo precisamente a un sistema que nos quiso cercenar el sueño, inclusive fruto de la corrupción. Puedo decirlo con responsabilidad, cuando no se hace la cosa bien, tratan de rechazar un partido, entendiendo que un contrato de alquiler, que si estaba mal escrito, que eran 30 o 60 metros o 300 metros del local, Dios. Nosotros nos preguntamos en ese momento si la democracia era un bloque y era cemento o no la gente, porque sacamos 98 de 100 y la Junta Central Electoral en ese momento quiso cercenar el derecho de miles. 10 meses después nos dimos cuenta que había esperanza porque la institucionalidad del país comenzaba a dar señales de solidez y el Tribunal Constitucional en su primer rol de audiencia ordenó el reconocimiento. La corrupción es sistémica en el país y usted hace referencia al sector privado. ¿Y acaso el hecho de que el impuesto sobre la renta corporativo se los roben algunos empresarios, ocultando sus ganancias, declarando pérdida por 20 años, pero nunca cierran las empresas? La evasión también es parte de una corrupción sistémica. Nosotros por eso entendemos que hace falta seguir fortaleciendo la independencia de la justicia, que si bien es cierto, comenzó a correr un camino con la carrera, si se quiere, del Ministerio Público en las, si se quiere, transformaciones de la Constitución del 2010, el expresidente Fernández, el presidente Luis Abinader ahora da un paso al frente con esta reforma constitucional tratando de que la elección del procurador o la procuradora general de la República sea en el contexto del Consejo de la Magistratura. Creemos que es positivo. Y un hombre que decide él que no haya vacas sagradas en su gobierno. Hace falta recursos para el Ministerio Público. Nosotros estamos de acuerdo 100% que caiga todo el peso de la ley de aquel que se robe un peso del erario público, porque sobre todo eso significa que le roba entonces o una, si se quiere, comida a un pobre o la medicina, como mi hermana Efigenia Morrison, cuando hizo su pasantía en los hospitales del país, ella y sus amistades reunían para darle leche materna a niños que morían en los hospitales públicos de la República Dominicana. Eso es corrupción. Eglenin, estamos hablando en este momento de 12 reformas que ha anunciado el gobierno que pretende someter. Sometió la reforma a la Constitución, sometió la reforma fiscal, sometió la reforma al Código Laboral. Quedan pendientes la reforma a la seguridad social, a la ley de seguridad social. Quedan pendientes reforma a lo que tiene que ver con el pacto eléctrico, con el pacto educativo. O sea, quedan el gobierno dice que son 12 y uno cuando le pasa balance se da cuenta de que ciertamente hay una cantidad de reformas pendientes que pudieran sumar 12 y cuidado si nos vamos a otras leyes orgánicas que pudieran necesitar y ser importante que se revisen. ¿Cuál es la visión que tú tienes frente al proceso de reforma de cara al futuro del país? Mire, hay una gran deuda social acumulada en la República Dominicana y yo creo que hay que ser valiente para sentarse en la presidencia de la República, asumir el nivel de incertidumbre que existía en el momento del primer cuatrenio del presidente Luis Abinader, fruto del tema del COVID y todo lo que se desprendió como crisis, recuperar la economía, mantenerla en estabilidad
y acometer entonces desde el pasado gobierno un esfuerzo que se daba en el Consejo Económico y Social, en el CES, que inclusive es parte de la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo. El presidente parece que temprano olfateó que la politiquería tradicional, la del pasado, la que debemos de cerrar ese ciclo y pensionar a algunos actores que quieren jugar a pensar en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones. Y sacó del CES la discusión que llevaba años, por ejemplo, ese pacto fiscal. ¿Qué pasó desde el año 2012 que los que estuvieron en el poder no se atrevieron a generar un equilibrio en las finanzas públicas, de tratar precisamente de mejorar la presión fiscal del país? Yo vi con mucha tristeza inclusive que un joven que respeto, que admiro, que es inclusive profesor de la Universidad de Harvard, Juan Ariel Jiménez, se pusiera en contra de todo. Entonces me pregunto yo, ¿qué hizo él cuando fue ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que no enfrentó con lo que fue, si se quiere, el bombazo fiscal de Danilo y el de Leonel Fernández? Él era funcionario y del PLD y nadie lo vio haciendo videos virales. Nosotros entendemos que es una irresponsabilidad darle la espalda a esa situación que es grave. Aquí hay un déficit fiscal de más de un 3% del Producto Interno Bruto. Aquí nosotros tenemos un déficit cuasi fiscal fruto de lo que fue el escándalo de Baninter, que se ha multiplicado esos 55,000 millones de pesos por 10. Eso es algo grave. Cuando el presidente se vio en la obligación por el chantaje del populismo de retirar ese proyecto que estaba en el escenario para la discusión, que es el Congreso, bajaron los precios de los bonos del Estado Dominicano en los mercados internacionales. Eso en los próximos años, como economista, me quito el traje de presidente de un partido y de político, le puedo decir que técnicamente podemos pronosticar de no hacerse ese pacto, que vamos a caer en un default de la deuda, que tendríamos una caída de la inversión extranjera. Vamos a generar entonces una sociedad inviable, un aumento de la delincuencia, O sea, y un aumento, todas esas son las implicaciones de no tener un pacto fiscal. Perdóname, sí, Lenín. Quiere decir que si no se hace una reforma fiscal, ¿puede el país entrar en un nivel de crisis económica? Sí, estamos a la puerta de una crisis económica porque estamos aumentando la deuda externa para financiar el tema de poner en orden las finanzas públicas. Nosotros estamos muy preocupados como presidente del Partido Camino Nuevo con esa situación y ya somos críticos de todos los dominicanos. No, no puede ser. Cuando se aprobó el financiamiento de esta semana de 650 millones y se indicaba que era para mejorar el tema del sector eléctrico y para la agenda medioambiental de hacer sustentable nuestro modelo, si se quiere, social y de recursos naturales, todo el mundo salió a criticar eso. Yo creo que aquí lo que hay es un problema de confianza. La ciudadanía es harta, hastiada, decepcionada de que los políticos les roben, muchas veces sin consecuencias, ahora no creen en ningún esfuerzo de nada ni de nadie. Por eso nosotros hacemos un llamado y creo que la política tiene que dar un ejemplo. El llamado es el siguiente, dos en particular. Debemos nosotros de exigir como pueblo que se le elimine el financiamiento a los partidos políticos, que la política dé un ejemplo. Nosotros somos ejemplo de que sin financiamiento público nosotros hemos hecho un proyecto político tocando el corazón de la gente, tenemos aportes de muchos ciudadanos y hemos logrado la aprobación de un partido político. Llegó el tiempo de que la política se rasque con su propia jabilla. La otra es los presidenciables del PRM. Yo entiendo que llegó el momento de que podamos debatir cuáles son los distintos temas de interés del país, cómo vamos a continuar la construcción del sueño dominicano. Ellos deben de entregarle al señor presidente sus decretos porque la sociedad está verificando con sospecha si se está haciendo uso de los recursos públicos con nómina y corrupción para llevar a cabo sus proyectos presidenciales. Entonces, que renuncien del gobierno y que salgamos a debatir el futuro del país como generación. Vamos a seguir esta conversación con Lenín Morrison. El oro, la explotación del oro en el país, el turismo, el crecimiento del turismo en la República Dominicana. De cara a lo que viene en el 2025, la transformación en la relación con los Estados Unidos, todos esos temas, vamos a verlo también con Lenín Morrison.
de Camino Nuevo después de la pausa. Eglenin Morrison, un joven que está apostando desde la academia, haciendo un crossover a la política a la que no ha estado ajeno antes de formar un partido, Camino Nuevo. Eglenin, hay varios temas que preocupan a los dominicanos. Está el tema del turismo. Nosotros hemos estado creciendo en la industria turística hasta tal punto de que ya dentro de poco vamos a tener sobrepasada una meta que se dieran gobiernos anteriores. Los gobiernos del PLD se trazaron como meta que el país recibiera 10 millones de turistas. Lo dejaron bastante avanzado al salir del gobierno y el gobierno encabezado por Luis Abinader siguió en el camino de fortalecer esa estrategia favorable para la economía del país. Ya en vez de 10 millones ya estamos hablando de que dentro de poco se cumple que puedan llegar al país, que habrán llegado al país en este año 11 millones. Y hay varios enclaves que se han desarrollado grandemente, hay otros que están pendientes. ¿Cuál es la visión de Eglenin sobre el tema del turismo en la República Dominicana, mirando que está Puerto Plata con Punta Bergantín, está Pedernales, está Miches y están los otros destinos turísticos ya consolidados? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen sobre el tema del turismo? Es una demostración cuando hay una agenda país común de la clase política, porque usted muy bien ha señalado que ha sido fruto de un esfuerzo de todos los pasados gobiernos y de un liderazgo que asume el presidente de la República con el ministro David Collado. No pudiéramos ser nosotros mezquinos como generación. Yo creo que hay que reconocerle la gestión que está haciendo. Yo creo que la República Dominicana también tiene que debatir que en el mismo proyecto de modernización fiscal se hablaba la eliminación de quitarle esos incentivos. E inclusive estuve revisando algunos papers de algunas universidades internacionales que demuestran que no necesariamente el crear incentivos desarrolla una industria. Yo creo que inclusive la ley de Confotur, que era una ley de solo 10 años y ya van 20, nosotros entendemos que hay que eliminar esos incentivos responsablemente. Porque a pesar de que tenemos esas buenas noticias que compartimos, no podemos decir lo mismo de los talentos, de los colaboradores del sector turístico respecto al tipo de pago. Y una preocupación que también tengo es el proceso de haitianización de la sociedad dominicana, que en el sector turístico se comienza a sentir con mayor presencia. Yo creo que es importante que el sector empresarial de esta industria tan importante, una industria sin chimeneas, orientada en el servicio, nosotros tenemos que, para fortalecerlo, hay que lanzar un proyecto que está en el programa de gobierno del señor presidente, que es República Dominicana bilingüe. Se requiere en los próximos años, en una década que nos va a corresponder a una nueva generación gobernar, dirigir y gerenciar, nosotros dar el salto hacia adelante del sector turístico dominicano. Porque no olvidemos que una cosa son turistas y otra cosa son visitantes. Hoy se está hablando de lo que son 11 millones de visitantes. Nosotros entendemos que como quiera es muy positivo el logro. Hay que cuidar el clima de inversión de la República Dominicana. Algo que puede afectar al sector turístico es precisamente que se siga el año que viene calificando un riesgo país por no tener las cuentas macroeconómicas en orden como un país que no sea confiable y que podamos nosotros perder esa estabilidad. Yo creo que todos estamos llamados a poder desarrollar un esfuerzo en esa dirección. El resto de las agendas, la ley que tiene que ver con la reforma laboral que se discute, cuidar la cesantía. Yo soy hijo de una sindicalista. Yo no pudiera decir otra cosa que no sea que ponerme en el zapato de mucha gente obrera que se quiere hacer perder su derecho. Pero según lo que he escuchado del patronato y de también los sindicalistas, se ha concertado dejar fuera ese debate. Yo creo que es importante salvar lo que ya se tiene. Esa es la ley posible. Respecto al componente que usted señalaba de otras reformas que tiene sobre la mesa el señor presidente, entendemos que está obligado
a tomar el toro por los cuernos y poder acometer todo el esfuerzo de las políticas públicas y de su liderazgo, ponerlo, que tuvo en riesgo hace unos días por el alto costo político que tuvo presentar el proyecto de modernización fiscal, pero aún más porque lo dejaron solo al presidente. Y a mí me preocupa que sean las primeras señales y signos de la soledad del poder, de un hombre que decidió en la reforma constitucional poner una cláusula pétrea. Entonces los vivos de siempre, los oportunistas, y yo me pregunto, ¿a dónde están los partidos aliados al PRM que no salieron a defender al presidente? Tuvo que el PRM mismo sacar una nota de prensa pidiéndole a su dirigencia que defendieran el proyecto de modernización, pero nadie sacó la cabeza. Presidente, ya usted sabe con quién puede contar en el mañana. Ellerin, Haití, una nación que se fue deteriorando en la institucionalidad hasta llegar a lo que es hoy. Un grupo, un pueblo abatido por el terror, por el hambre, por la miseria, que no tiene tal vez mayor salida rápidamente que emigrar en una cantidad enorme. Y su destino más próximo es República Dominicana, por razones obvias. Ocupa junto a República Dominicana una isla que no tiene mayor división que un chorro de agua convertido en el masacre, que no es suficiente para detener la migración. ¿Cuál es la visión que tiene Camino Nuevo sobre un tema que históricamente se ha debatido y se va a seguir debatiendo, pero que ahora acusa un nivel de algidez y de preocupación muy alto entre los dominicanos? Nosotros entendemos que Haití, por razones múltiples, es un estado fallido. Desde el magnicidio de su presidente en ejercicio, una barbaridad, algo realmente que duele el alma, porque nadie merece perder la vida en esas condiciones. Nosotros entendemos que de mi padre aprendí, cuando discutí este tipo de temas con él, el profesor Ramón Morrison, que la situación de Haití está asociada a su libertad. Fue el primer pueblo negro de América que conquistó la libertad. Pero las tensiones nuestras están asociadas, yéndonos a la historia, que tuvimos que independizarnos de ellos. Entonces, hoy tenemos que ser bastante claros. Somos dos pueblos distintos, con dos culturas distintas, con comportamientos totalmente diferentes. Si alguien en la comunidad internacional tiene en su agenda unificar los dos pueblos, se equivocó. Porque la soberanía de nuestro país cimentada en ese grito de Capotillo o, por ejemplo, en lo que fue el trabucazo de Mella, nosotros respaldamos en todo el sentido de la palabra la agenda que tiene el presidente de la República. Cerró en un momento la frontera con valentía, aunque eso afectaba a la economía, es nuestro segundo socio comercial, pero le dijo al mundo que no estábamos nosotros dispuestos a aceptar chantaje en un desorden que hay en Haití, pero tampoco podemos nosotros cargar con ese problema. Mucho ya ha hecho República Dominicana con el tema de 10.000 millones que se destinan a las parteras haitianas. Mucho ha hecho República Dominicana, que inclusive un expresidente le donó una universidad, quizás como una señal de que en la educación de ellos estaba la solución de su problema. El señor canciller esta semana fijó una posición valiente. Decía que nosotros no generar el programa de deportaciones que apoyó un consejo de este gobierno sería como dejar abiertas las fronteras, y eso sería inaceptable. Nosotros respaldamos como presidente del partido Camino Nuevo toda la decisión de hacer que se cumpla la ley de migración, no es más que eso, y seguir defendiendo nuestra soberanía, nuestra independencia y cualquier intento de injerencia extranjera. Hay una discusión en medio de eso que tiene que ver con la mano de obra. Hay una crítica a la que se acude permanentemente de que empresarios agrícolas, empresarios de la construcción, y tú acabas de mencionar del área del turismo, contratan sin cumplir con la ley
del 80-20 y sin cumplir tampoco con garantizarle los derechos a los contratantes, porque para nadie es un secreto que contratan mano de obra haitiana y ni siquiera le cubren lo que tiene que ver con la seguridad social, lo que tiene que ver con la protección de un ser humano al que tú estás empleando. Frente a esa situación, ¿cuál es el planteamiento que tú tienes frente a lo que dicen que aquí no hay mano de obra para poder suplir en caso que la mano de obra ilegal haitiana salga del país? ¿Cómo se construye una sociedad y un Estado si no es sobre la base del cumplimiento de las normativas y las leyes? El sector empresarial tiene que comenzar a dar ejemplos en el país. ¿Ejemplos de qué tipo? De no chantajear a un presidente que decidió defender nuestra soberanía. Y es lo que está pasando. Yo he visto distintos titulares del sector turístico, por ejemplo, de la construcción, indicando que va a haber una caída de las actividades propias de ese sector. Bueno, pues entonces vamos a pagar lo que le merece al sector turístico dominicano o al sector laboral del área de la construcción, a los dominicanos que están dispuestos a trabajar. El dominicano que se va, que está en la diáspora, no está dispuesto a hacer de todo para conquistar la comida de su familia. Pero aquí, si se están contratando ciudadanos, como usted muy bien señaló, violando una ley que el 80% de la mano de obra tiene que ser dominicana y una 20% puede ser perfectamente de extranjeros, y haciendo uso de lo que es uno de los sistemas de corrupción más delicados, porque es la trata. Ahí se dio eso. Sí. Por eso nosotros felicitamos al presidente cuando canceló al anterior director de migración. Yo, que le he dado 8 veces la vuelta al país con un equipo de hombres y mujeres, recibimos denuncias de manera frecuente que se le cobraban a esos ciudadanos extranjeros ilegales de 8,000 a 16,000 pesos para devolverlo. Entonces ahí estaba detrás la corrupción del Ejército Nacional, estaba detrás la Dirección General de Migración. Ahí había un caldo de cultivo complicado. Por eso el nuevo designado, ese contraalmirante, le abrió a sus filas y le dijo claramente que no iba a aceptar la corrupción en sus filas. Ojalá y sea verdad, porque si no todo estará perdido en la República Dominicana. En pocas palabras, hace falta tecnificar la mano de obra dominicana, desarrollar programas en las escuelas, lo que deben de ser egresados con capacitación técnica, haciendo uso de la tecnología, utilizando, por ejemplo, la tecnología de enseñanza, los simuladores para el área agrícola, para lo que tiene que ser con la producción, si se quiere, de la propia caña. La tecnología no puede estar tan distante del mercado laboral dominicano. En pocas palabras, hay que transformar el sector educativo. Se genera una esperanza al escuchar que se designó a la vicepresidenta que ha demostrado un modelo de gerencia, de liderazgo, donde ha ido, la han designado al frente del Gabinete de Educación. En nosotros despierta esperanza que ella pueda hacer una gran gestión, la vicepresidenta Raquel Peña. Precisamente tú que vienes de las entrañas de una educadora, gremialista, de buena historia en la enseñanza, tu madre, ¿qué visión tú tienes sobre una educación que en términos de calidad docente está dejando mucho de qué hablar por los resultados, por lo que sale de ahí, de la aplicación de un presupuesto del 4% que tiene dificultades evidentes? ¿Cuál es la visión de cara al futuro a partir de esta problemática que tenemos al frente? Mire, yo recuerdo muy joven, yo debía de tener alrededor de 16 años, que mi padre tuvo la oportunidad de ser viceministro de Educación para la época del Plan Decenal de Educación, en el año de 1994, fue el último periodo del doctor Balaguer. Jacqueline Malagón, él era ministra, estaba también un consultor costarricense, don Gustavo, recuerdo su nombre, y él, junto con mi padre, viajaron a una cumbre mundial de educación. Mi papá trajo un libro en la mano que se llama La educación encierra un tesoro, de Jacques Delors, que fue ministro de Educación de Francia. Recuerdo que ahí, hurgando con esa sed del conocimiento, entendí que habían pilares importantes para poder transformar la educación dominicana.
Hoy en día ese es el reto, entender nomenclaturas de la economía, lo que es, si se quiere, el residuo de Solow, del economista Robert Solow, premio Nobel, dice que en lo que se hace llamar la sociedad del conocimiento, en la educación está la riqueza de los pueblos. Nosotros entendemos que el sector educativo está en una profunda crisis, pero no solamente es una crisis del conocimiento, de la enseñanza, de la pedagogía, es una crisis también de la dignidad. Yo me encontré, don Salvador, con 103 maestros visitando todo el sur, y una de ellas, una profesora, en Polo, Barahona, vendiendo helados a 10 pesos, con una maestría de INAFOCAN becada por el sector público, que había tomado en varias ocasiones el concurso de oposición docente. Y en varias ocasiones le decían que su calificación no era suficiente. ¿Cómo es posible que el resto de las maestras estaban vendiendo números en bancas de lotería? Entonces, los hijos de esos profesores y de esas profesoras quisieran estudiar educación. No hay inspiración. Dígase que hay un gran reto, yo le hago un llamado al Consejo Nacional de Educación, a que si hay que quitarle los fondos que se destinan a las universidades, que son millones a través de INAFOCAN, para que capaciten de manera correcta a esos maestros y no pisoteemos la dignidad de ellos. Lo otro, cambiar al modelo de educación STEM, que tiene que ver con tecnología, ciencias, para nosotros poder ir a competir en un mercado global donde ya las economías se están abriendo. Hace falta, en pocas palabras, ver la educación no como un negocio de un presupuesto del 4%, sino con la pasión de una Salomé Ureña de Enríquez, de un Pedro Enríquez Ureña, de esos grandes hombres y mujeres que sí salían a dar la savia del conocimiento con pasión y amor a sus alumnos. El medio ambiente, los recursos naturales. Un gran reto. Nosotros vemos que también ahí hubo un cambio de ministro. Yo creo que de una u otra manera se comienza a percibir una mejoría. Hay un compromiso de ese nuevo equipo. Conozco una joven, inclusive viceministra de Medio Ambiente, que estudió con nosotros en INTEC, y veo que se está inyectando sangre nueva con formación, con maestría. No obstante, tiene que participar un proceso de educación ciudadana, porque nosotros mismos, con el uso que le damos a los recursos nuestros, estamos cercenando el presente y el futuro. La República Dominicana ha sido signataria inclusive de varios cónclaves internacionales para disminuir, si se quiere, la presencia del monóxido de carbono, que las empresas dominicanas se certifiquen en normas ISO y ISO 9000 para que el proceso de industrialización, que es normal en un proceso de modernización de nuestra economía y de un cambio de modelo económico, tampoco se lleve de plano el futuro de nuestros hijos y nietos. Dígase en pocas palabras que de nuevo revisar la ley de medio ambiente, hacerla cumplir y que caiga todo el peso de la ley en aquellos que andan drenando nuestros ríos, que eso es algo realmente el peor de los crímenes que se puede cometer. Tenemos cayendo en la cotidianidad del país el reto de transformar, de elegir los nuevos miembros de la Junta Central Electoral por un lado y de la Cámara de Cuentas por otro lado. Frente a ambos temas palpitantes de la actualidad, ¿qué piensa Eglenin? Primero, a pesar de que nosotros tuvimos diferencias profundas con la Junta Central Electoral, reconocemos en ellos que hicieron una gestión correcta de lo que fueron las pasadas elecciones. E inclusive que decidieron aceptar por institucionalidad el fallo del Tribunal Constitucional que fue en contra de lo que fue el rechazo a nuestro partido, a la iniciativa, que no es mía. Aclaro que el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Nosotros somos hoy 10.000 ciudadanos y ellos decidimos firmar una solicitud de FOPREDON que llegó al partido para pedir que don Román Jaques se mantenga al frente de la Junta Central Electoral, porque lo cortés no quita lo valiente. Un acto de coherencia y de reconocimiento que la Junta ha sido a lo largo de los años un instrumento vital para la democracia. Y la República Dominicana ha ido madurando respecto al tema de lo que es la democracia electoral, a pesar de que hubo un punto, si se quiere, gris en esas elecciones de un blackout de la democracia. En pocas palabras, el Tribunal Constitucional aportó a ese proceso, la Junta decidió aceptar.
No obstante, deben de darse oportunidades a otros ciudadanos. Estuvimos viendo las vistas o la presentación de perfiles y currículum, entrevistas. Atinamos de que el Congreso Nacional no dañe el proceso integrando en la Junta Central Electoral actores políticos que muchas veces van a dañar la madurez que se ha alcanzado. Del resto, de esa vergüenza que fue lamentablemente la Cámara de Cuentas, todos deben de irse. Y mire, vi una noticia hace 2 días que nadie había solicitado participar en ese proceso. ¿Por qué será, pueblo dominicano? Gracias a Eglenin Morrison. Siempre es un placer conversar con él, porque tiene el conocimiento de la formación y el atrevimiento de la juventud. Gracias, bendiciones para usted. Bien. Buen feliz resto del día.